Queremos agradecerles su presencia a este seminario que es muy especial y particular. Y en la primera parte se va a hacer la presentación de la obra de uno de nuestros honorables académicos. El doctor Manuel Dufault Olvera nos va a presentar su libro Evolución de la cirugía de columna en México. Para ello, contamos con nuestro distinguido presidium, que ahora se los presento. En primer lugar, tenemos el gusto de recibir el honor al licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Él es el secretario de Economía. Saludamos al doctor Raúl Carrillo, que es el presidente de nuestra Academia Nacional de Medicina. Y a nuestro académico, el doctor Manuel Dufault Olvera. Les presento de la misma forma al resto de integrantes de este presidium, comenzando con el doctor Guillermo Redondo Aquino, director médico. Posteriormente se integrarán la doctora Claudia María Mesa Dávila, directora de Formación Médica e Investigación CEDESA. La doctora Marisabel Martínez Parra, titular de Atención a la Salud, y el doctor Alejandro Ábalos Bracho, también titular de Atención a la Salud. Les presento también a nuestra académica, la doctora Carolina Sepúlveda Vildósola, quien es la directora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el presidium también se encuentra el académico doctor Javier Mancilla, que es el director de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. La doctora Ana Elena Limón Rojas, que es la jefa de División de Estudios de Posgrado de la facultad, y la doctora Nora Collado Vázquez, que nos acompañarán posteriormente. Y de igual forma, les presento al doctor Eduardo Ferat, secretario particular de la Academia. Y la de la voz lo saluda la doctora Lourdes Basurto, secretario general de la Academia. Para iniciar, nos gustaría contar con algunas palabras de nuestro presidente de la Academia, el doctor Carrillo. Gracias, doctora Basurto. Muy buenas tardes, tanto a los presentes en este recinto centenario como a quienes nos siguen por las redes de la Academia Nacional de Medicina de México. Paz y bien. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, como lo comentó la doctora Basurto, es un gran honor que nos acompañe en este recinto, en la Academia. Y bueno, al paso de los años, de las 164 años que tiene fundada la corporación, es la primera vez que un secretario de Economía nos acompaña, así que doble honor tenerlo aquí con nosotros. Doctor Manuel Dufault Olvera, distinguido miembro de la Academia, gran médico, gran amigo, que hoy presenta su libro. Distinguidos miembros de la mesa de honor, colegas, señoras y señores, amigos todos. La Academia Nacional de Medicina de México alberga en su seno a mujeres y hombres que son lo más selecto de la medicina, en la ciencia, tecnología, clínica, administración y humanidades. A partir de su fundación, sus integrantes se han dedicado en cuerpo y alma a enaltecer la medicina mexicana, objetivo que se ha logrado a cabalidad. De sus integrantes han emanado las ideas y proyectos que dieron origen a las instituciones, salvaguardas de la salud de nuestro país y de las políticas de salud que dan sentido y orden a la medicina mexicana. En su pluralidad, en la Academia Nacional de Medicina de México están representadas las diferentes especialidades del espectro de la práctica clínica. El día de hoy estamos congregados para presentar un libro de excelencia por su contenido, edición, trascendencia, titulado Evolución de la cirugía de columna en México. Su autor,
el doctor Manuel Dufo Olvera, amigo distinguido, cirujano vanguardista y de excelencia, docente e investigador ejemplar, médico humanista, forjador de una escuela que ha dejado huella y miembro titular de esta corporación, por mencionar algunos de sus atributos, lo caracteriza en lo especial su bonomía, sencillez y don de gente. Es un honor, doctor Dufo, que haya elegido a esta corporación, a la Academia Nacional de Medicina de México, para presentar su libro. En el libro que se presenta el día de hoy, el doctor Dufo, como es su característica, va más allá de describir lo intrincado de la ciencia y de la técnica de la cirugía de la columna vertebral, de lo que es experto. En este texto tuvo la visión de darnos a conocer la historia de la cirugía de la columna vertebral, en especial el periplo de su evolución en la clínica de columna del Hospital de la Villa, en el que desarrolló su carrera profesional, de la que al momento se han formado un buen número de especialistas expertos en esta rama de la ortopedia, maravillosas técnicas de todo tipo, quirúrgicas, anestésicas y de rehabilitación, por mencionar solo algunas, que han salvado, recuperado y reintegrado a su vida cotidiana a miles de vidas. Dulcificando lo frío de la ciencia, lo mecánico de la técnica quirúrgica y lo matemático de la investigación, con el humanismo y humanitarismo del equipo de salud y la muy bienvenida inclusión de la familia en la atención y rehabilitación de los enfermos que aquejan alguna enfermedad de la columna vertebral y en algunos sus devastadoras consecuencias. En el texto de este libro, en el contenido, el doctor Dufo hace un recuento de todas y todos los médicos, personal de salud y tomadores de decisiones que hicieron posible la fundación y desarrollo de la clínica de columna hasta alcanzar su madurez, y los más elevados estándares de atención de enfermedades de la columna vertebral, en lo clínico, la investigación y docencia, esta última comprometida con la formación de jóvenes cirujanos de manera integral. En este libro se resumen años de historia, de trabajo en equipo, de experiencia personal, de personas, de éxitos y de seguro también de momentos difíciles. Cada una de sus páginas encierra un tesoro en las que se narra coloquialmente el paso del tiempo, con lo que se deja constancia para la posteridad de una historia de éxito. Este libro llena un espacio que era importante llenar, la relatoría de la génesis y desarrollo de la clínica de columna, ejemplo para nuestro país y más allá de nuestras fronteras, de que sí se pueden hacer las cosas cuando el líder está comprometido, dirige un grupo de excelencia, tiene un objetivo claro y trabaja dando el ejemplo. Estimado doctor Dufo, la Academia Nacional de Medicina de México se congratula por la presentación de este libro y se honra por su presencia y de las distinguidas personalidades que el día de hoy nos acompañan. Amiche Achende Superos, felicidades y enhorabuena. Gracias, doctor, por sus palabras tan precisas y cálidas para el doctor Dufo. Y para esta gran obra, un gran presentador. Le damos la palabra ahora al licenciado Ebrard, secretaria de Economía. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer esta invitación muy acertada. Para mí es un honor estar en la Academia Nacional. Y más aún para remediar esa anomalía de que no habían tenido ustedes la presencia de un secretario de Economía en esta academia, cuando la medicina en México representa el 65% de toda la investigación científica del país. Por lo tanto, nuestra capacidad de innovar, progresar, reducir la dependencia respecto a otros países, aportar a la ciencia médica en todo el mundo y sobre todo servir a nuestro pueblo, pues tiene mucho que ver en el puente entre economía y medicina. Tuve la suerte de conocer al doctor Dufo ya hace algunos años, no voy a decir cuántos para no preocupar a nadie. El doctor Dufo, como ustedes saben, empezó a trabajar en el Rubén Leñero, allá por el año 1970, y a partir de 1984 desarrolló en el Hospital General de la Villa la clínica de la columna. Cuando yo llegué
a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, tuve la oportunidad de conocer el trabajo que había desarrollado el doctor y todo su equipo y los egresados en esta especialidad. Me pareció una aportación muy relevante para nuestro país y en general para el mundo. Es decir, dicho de otro modo, nosotros queríamos desarrollar atención de tercer nivel en la ciudad, especialmente orientado a pues, los problemas que enfrentamos en materia de salud, que requieren atención especializada. ¿Por qué? Pues para complementar los esfuerzos del Seguro Social, así como del ISSSTE, y porque el gobierno de la ciudad tenía los recursos necesarios para hacerlo, y por otro lado teníamos una reducción en la demanda de servicios médicos, digamos en primer nivel, y desde luego en ginecobstetricia. Entonces se inició un cambio, o se pensó en hacer un cambio e invertir más en una serie de especialidades, varias. Una de ellas fue la clínica de la columna. El doctor Dufo fue muy activo, se promovieron muy diversas iniciativas, se pudo consolidar el trabajo que él venía llevando a cabo, y a mí me dio mucho gusto ahora que me llamó para comentarme que iba a sacar, junto con un equipo importante de quienes egresaron de esa clínica o son parte de ese equipo, la presentación que el día de hoy nos congrega, nos convoca, que es la experiencia de estas décadas de construcción de una especialidad notoria porque ha alcanzado la excelencia a nivel internacional. Es conocido en todo el mundo lo que se ha hecho. Y se los digo con conocimiento de causa, porque recuerdo muy bien, por ejemplo, que cuando tocó a México ya en la Cancillería dirigir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, hubo interés y solicitudes en varios países de América Latina y el Caribe por la clínica de la columna, así como por otras especialidades mexicanas. Entonces, eso lo pude constatar pues recientemente, en el año 2020. Entramos enseguida en lo que fue la pandemia, el problema del COVID-19. Y ahí también tuvimos mucho apoyo pues, de la comunidad médica mexicana. Decirles entonces que les recomiendo ampliamente este texto. Es una historia de éxito mexicana, de una labor colectiva, que muestra perseverancia, resolución, persistencia, no quiero decir, alguien dice, el doctor Dufo es muy insistente, o fue muy perseverante, y sí, sí lo fue, para sacar adelante un proyecto de esta envergadura, ¿verdad? También se formó una escuela que se ha venido perfeccionando al paso del tiempo, de manera que es muy gratificante revisar el texto, el que ustedes lo conozcan, quienes no lo conozcan, quienes ya lo conocen esta historia, les es familiar, pues encontrarán muchos episodios de muy grata memoria. Y nos habla este libro sobre el futuro de lo que podemos y debemos hacer. Siempre decimos, bueno, yo les comentaba ayer en algún evento, les decía, la gran lección que tuvimos de la pandemia COVID-19 es que la dependencia puede ser letal. No es solo un tema de política pública o un debate de la economía, cuál es el grado de autonomía que se puede tener o no, porque es imposible que un país desarrolle todas las disciplinas. Pero sí tiene que haber un núcleo de actividades principales en el que nuestro país tenga autonomía. Yo recuerdo cuando el COVID-19, 5 países nada más producían la vacuna. No digo cuáles, porque el canciller me va a llamar la atención, también anda por aquí su retrato, entonces no diré cuáles, pero hubo países que nos dijeron, teniendo sus congeladores llenos de vacunas, habían comprado hasta 5 veces, 5 dosis más de las necesarias por cada ciudadana y ciudadano, y nosotros no teníamos ninguna. Te dice fácil, pero yo eso no lo voy a olvidar. ¿Esa lección qué significa? Bueno, en México organizamos entonces un acuerdo con la Universidad de Oxford, después AstraZeneca. Resulta que no podíamos generar nosotros la vacuna, ningún laboratorio de México.
Entonces tuvimos que hacer un acuerdo con un laboratorio en Buenos Aires, ustedes recordarán. Nosotros lo que hicimos fue el proceso final, el envasado en México. Entonces, tanto el doctor Kelsenovich, actual secretario de Salud, como el de la Voz, así como el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones, nos propusimos desarrollar en México no solo una vacuna propia, cosa que ya se alcanzó, sino dominar la tecnología de ARN mensajero. Ese es el objetivo estratégico que ustedes van a encontrar en el Plan México, porque es la puerta de entrada a una nueva medicina, hoy vigente ya en muchos países. Entonces, para prever el futuro, porque tendremos otras pandemias en un futuro. Bien, entonces hago esta reflexión para subrayar por qué es importante el libro que hoy nos congrega. Porque tenemos que seguir adelante. Hay que perfeccionar lo que ya se alcanzó. Hay que perseverar en lo que ya se obtuvo. Hay que tener la confianza plena en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. No cabe la menor duda de que podemos y debemos alcanzar ese objetivo. Decía yo, bueno, si el 65% de la investigación científica de México es sobre medicina, y ustedes fácilmente esto lo pueden medir en las publicaciones mexicanas de carácter científico, ese es el porcentaje. Por supuesto que tenemos todos los elementos para traducir esto en autonomía relativa de nuestro país, capacidad para enfrentar diferentes retos, circunstancias extremas como la que vivimos en el COVID-19, y dentro de ese panorama viene la pregunta, bueno, ¿en qué tenemos desarrollo o posibilidades más adelantadas y en cuáles no? Bueno, entre las más adelantadas encontrarán ustedes lo que ha hecho esta escuela relativo a la clínica de la columna mexicana, que hoy nos congrega. Entonces, doctor Dufo, pues, felicitarte, así como a todo el equipo que ha venido trabajando en esto. Se resume muy brevemente, pero pues es más de medio siglo de lo que estamos hablando. Prácticamente, pues ya 54 años. Y pues nos llena de orgullo y satisfacción acompañarte, doctor, el día de hoy, y a todo el equipo, y desde luego a la Academia Nacional. A nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra gratitud y reconocimiento. Y a todas y a todos ustedes, pues, ¿qué les puedo decir? Nuestra gratitud, nuestro cariño a toda la comunidad médica mexicana. Muchas gracias. Licenciado Ebrard, muchas gracias por el reconocimiento que hace a la obra del doctor Dufo y de su equipo. Le agradecemos mucho su presencia. Y ahora le daremos la voz al doctor Dufo. Adelante, doctor. Muchas gracias y buenas noches. Señor licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, agradezco mucho su atención para acompañarnos, consciente de la gran responsabilidad de su digno cargo. Muchas gracias. Señor doctor Raúl Carrillo Esper, muchas gracias por su apoyo y las facilidades para realizar este evento. Distinguidos miembros del Presidio, distinguidos miembros de la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina, presidentes de las asociaciones, sociedades, colegios y consejos médicos de la especialidad de neurología y de ortopedia y de cirugía de columna, distinguidos directores de escuelas de medicina y de escuelas de cirugía de columna, profesores, acompañantes, amiches, sean todos bienvenidos, amigos. Hablar de desarrollo tecnológico en un área como es la medicina es algo
muy interesante, porque todos los días en la práctica médica vamos encontrando, con base en la experiencia, opciones para poder mejorar, para poder ampliar y propuestas que hacer. Esto lo divido de dos maneras: las propuestas producto de la experiencia de forma directa observacional, como sería el caso de la prevención de la sepsis y de la antisepsis. Esto fue producto de la observación. Y en otros casos, producto del resultado y análisis científico y desarrollo tecnológico, como fue la invención de los rayos X. ¿Qué tienen en común estas dos cosas? Las dos fueron propuestas médicas, pero crearon un parteaguas, el antes y el después. Perdón, el antes y el después. Esta es una actitud muy válida entre los médicos: crear, generar, proponer. Pero en algunos casos se llega a ese grado de diferenciación de la propuesta, que crea un antes y un después. En tratándose de la cirugía de columna, hay una historia muy interesante. Durante muchos años, visualmente era desagradable ver las consecuencias de la patología de la columna vertebral: deformados, jorobados, maltratados, consecuencia de la tuberculosis vertebral, consecuencia de las escoliosis paralíticas, consecuencia de la poliomielitis, consecuencia de las fracturas. Infortunadamente, por mucho tiempo, lo único que podía hacerse era intentar estirarlos, jalarlos para enderezarlos y sostenerlos con un corset. Todavía tenemos a la fecha secuelas y recuerdos de eso, corsets fabricados con mucha calidad artesanal, pero con poca eficiencia. En el aspecto de la cirugía, el deterioro de los lesionados medulares graves fue un problema que llamó la atención también, pero poco se pudo hacer. Increíble, en los últimos siglos no avanzamos. Hubo propuestas, sobre ellas hemos trabajado, muchas de ellas han sido relevantes para servirnos de apoyo en lo que tenemos actualmente, pero infortunadamente no había muchas cosas que hacer, ni para alinear y estabilizar las deformidades vertebrales, ni para recuperar las funciones neurológicas. Es hasta mediados del siglo pasado cuando se destaca, gracias a las propuestas que hace un médico americano, el doctor Paul Harrington, para fijar unas barras metálicas y poder sostener la columna vertebral. Él hizo esa primera propuesta a mediados de los años 60. Posteriormente, en México, algo que nos debe enorgullecer, un médico mexicano, el doctor Eduardo Luque Rebollar, hizo una propuesta sosteniendo barras y haciendo correcciones segmentarias de las deformidades. Y finalmente los franceses, Yves Cotrel y Jean Dubosset, proponen fijar estas barras con tornillos. Y ahí surge la cirugía moderna de la columna vertebral. Ya podíamos hacer algo, ya podíamos corregir y estabilizar. Ahí empieza la nueva cirugía de columna. Yo tuve la suerte de crecer paralelamente a esto. Inicié mi formación académica de especialidad en los años 70. En ese periodo tuve la oportunidad de ver cosas muy interesantes en relación a la columna vertebral. Algo que me llamó mucho la atención: el abandono del lesionado medular. Algo que no es local, no es nacional, es mundial. Y esto con base en que no había nada que hacer con ellos. En fin, al paso de los años tuvimos la oportunidad de organizar a las autoridades de salud y a un grupo de médicos, y se dio origen a la creación de la Clínica de Columna de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en el Hospital General de la Villa. Una clínica modelo en su tipo, con características no de operar columnas, sino hacer un manejo integral del lesionado medular y de otras enfermedades de la columna vertebral. Pero algo que fue muy importante para nosotros fue no solamente tratar pacientes, que era la clave número uno. El objetivo era que el paciente en cualquier parte de la ciudad inicialmente
tuviera oportunidad de ser atendido por médicos capacitados, educados, con capacidad y con tecnología y los recursos para darle oportunidad de recuperación. Tuvimos el cuidado de, al iniciar esta clínica, formar una escuela para ser cirujanos de columna, convocando a neurocirujanos y ortopedistas a que se educaran en la cirugía de columna. Tenemos el orgullo de decir que fue la primera escuela en cirugía de columna en nuestro país y en Latinoamérica. Finalmente, esto ha dado resultados. Actualmente tenemos muchas escuelas en el país que siguen desarrollando, con base en sus instituciones, mejoras para la prevención y la atención de los lesionados de la columna vertebral. Este libro es una cronología de cómo empezamos, es un homenaje a los pioneros que iniciaron esta nueva etapa de la cirugía de columna. Y es con la idea de que se guarde una memoria de los que llegamos a este momento y de los que ya no están, que con su trabajo crearon las bases para poder seguir trabajando en beneficio de los pacientes con problemas de la columna vertebral, que son muchos. Este libro, repito, es una cronología narrada por los actores de todo el país. Platicamos estado por estado, platicamos escuela por escuela, platicamos institución por institución, y cada uno narra su experiencia y será finalmente un documento base para hablar de cómo se inició en nuestro país la cirugía de columna en su etapa moderna. Finalmente, creo que hasta este momento hemos avanzado mucho, pero también estoy seguro de que si avanzamos mucho y hubo un parteaguas hasta este momento de qué se hacía y qué estamos haciendo ahora, el futuro debe ser prometedor, porque hay organizaciones, está organizada la educación, hay mucho apoyo para poder seguir adelante. Creo yo que nos depara el futuro muchas sorpresas, con base en los responsables de las instituciones, los responsables de las escuelas y sobre todo el ímpetu y la calidad de los médicos mexicanos para poder servir a sus semejantes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí presentes ante este acontecimiento académico tan importante. Le agradecemos mucho al doctor Dufo, le reconocemos toda su trayectoria. Y finalmente le vamos a dar nuevamente la palabra a nuestro presidente de la Academia Nacional de Medicina. Gracias, doctora Basurto. La Academia Nacional de Medicina de México honra a sus académicos que han hecho aportaciones importantes a la medicina mexicana, que ha impactado en el salvamento de miles de vidas y en la reintegración a su vida diaria. Pero también reconoce a todas y a todos aquellos que han contribuido por la salud del pueblo de México. Por este motivo y aprovechando este espacio tan especial para la corporación, la Academia Nacional de Medicina de México quiere reconocer y honrar el trabajo del licenciado Marcelo Ebrard Casaubon durante la pandemia de COVID-19. Realmente su trabajo, señor secretario, a pesar de no ser médico y siendo el canciller de nuestra República, bueno, su papel fue fundamental en toda la gestión de las vacunas y la vacunación en este país, sin la cual el COVID-19 hubiera cobrado mucho más vidas de las que cobró. Así que usted tiene esa gran virtud, no solamente ver por la relación internacional en su momento del país,
sino también esto habla de su patriotismo y compromiso con México, dado que por su trabajo se salvaron miles, yo diría millones de vidas de mexicanos. Y bueno, por este motivo, la Academia Nacional de Medicina le reconoce este gran trabajo y a través de nuestra vicepresidenta y directora de la Facultad de Medicina, la doctora Carolina Sepúlveda, le hace entrega de un diploma de reconocimiento. Y también la Academia Nacional de Medicina de México reconoce a sus grandes y muy importantes integrantes, en este caso el doctor Manuel Dufo. También, doctor Dufo, lo que usted ha hecho a través de muchos años de trabajo, salvó la vida y reintegró a la vida a miles de seres humanos que de lo contrario hubieran vivido con una calidad de vida muy mala o hubieran fallecido. Felicidades, doctor Dufo. Muchas gracias. Doctora Basurto, le doy la palabra para que cierre la sesión. Indudablemente, estos momentos se van a quedar como memoria para la academia por todo el reconocimiento del trabajo del Dufo, la presencia y el reconocimiento que le da nuestro secretario de Economía. Y les agradecemos a ustedes que estuvieran aquí presentes y que fueran parte de este reconocimiento. Muchas gracias. Sí, vamos a tomar un minuto, nos están solicitando una foto oficial con el presidente.